Bienvenidos a la parte número 14 de esta serie de la carta de Pablo a los romanos. Les habla su amigo Alexander Ospina y antes de iniciar pues quiero hacerles una invitación o solicitarles una colaboración. ¿Cuál es la colaboración? Que se suscriban a cada uno de nuestros espacios en nuestro canal en YouTube, en la página de Facebook, Palabras de Vida, y también a nuestro podcast. Recuerde que pueden escuchar nuestro material en audio en Anchor Podcast, Spotify Podcast, en Google Podcast, en Apple Podcast. Pueden encontrar todo nuestro material en audio allí. De igual manera, en el Facebook pues tenemos no solamente este material que nosotros subimos en audio, sino otro tipo de material también. La idea es que ustedes se suscriban, que activen las notificaciones para que cada vez que yo subo un material pues a sus dispositivos les llegue dicha notificación. Y pues no olviden compartir este material. La idea es poder llegar a muchas personas con estos estudios que nosotros hacemos. En lo particular, para mí ha sido de mucha bendición estos estudios que yo estoy haciendo. Realmente yo me tomo el tiempo de sentarme, de prepararlos y veo cómo Dios, antes de hablarles a ustedes, pues me habla primero a mí y he crecido de una manera que puedo decir que he estado, digamos, bendecido con la palabra que el Señor me ha estado enseñando a través de estos estudios. Entonces, pues, la idea es que ustedes también lo hagan, que ustedes puedan crecer, que puedan conocer. Muchos de nosotros nos quejamos, yo quisiera conocer más de la palabra, quiero conocer más del Señor. Bueno, pues aprovechando todos estos espacios y la tecnología que existe, pues hacemos estos estudios para que ustedes puedan desde la comodidad de su casa o mientras van en su carro o bueno, en algún momento puedan acceder a estos estudios, sea de una manera muchísimo más fácil. Ojalá yo hubiese podido tener esta facilidad que hay hoy cuando empecé en el Evangelio. Pero bueno, ya que ustedes tienen esta posibilidad, pues aprovechenla al máximo. Bueno, vamos a iniciar con una oración, esta parte número 14 que va de Romanos 7 del 1 al 6. Padre, en el nombre de Jesús, en este día nos presentamos delante de ti. Queremos darte gracias por esta oportunidad, Señor, que nos das de estar aquí reunidos, Señor, a través de este podcast. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú tengas misericordia de nosotros, que derrames de tu gracia y nos perdones, Señor, por todos nuestros pecados. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Límpianos y lávanos. Ayúdanos, Señor, a entender esta palabra, a guardarla en nuestro corazón y a ponerla en práctica, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, en este momento nos hable a nosotros. Nos hables, Señor, a través de esta palabra. Disponemos nuestro corazón, nuestra vida y todo nuestro ser para que tú nos enseñes. Aquí estamos, Padre Celestial. Yo te pido por cada uno de los oyentes. Bendícelos, te pido que les hables a su corazón, que les guíes, que los ayudes, Señor, en su diario caminar contigo, Señor. Padre, te pido la bendición para ellos y para este espacio en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como repaso del segmento anterior, habíamos concluido de que si estamos en Cristo, es porque ya hemos muerto al pecado y por ende estamos vivos en él. Ahora debemos presentarnos ante Dios como vivos entre los muertos,
pues el pecado ya no tiene más poder sobre nosotros, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Esa fue la conclusión a la que llegamos en la parte número 13. Ahora entonces vamos a darle lectura a Romanos 7. Vamos a leer esta primera parte, que sería Romanos 7 del 1 al 3, que dice de la siguiente manera: ¿Acaso ignoráis, hermanos? Abro paréntesis, pues hablo con los que conocen la ley, cierro paréntesis, que la ley se enseñorea o se enseñorea más bien del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Bueno, en primera instancia, Pablo hace una pregunta a quienes son conocedores de la ley. ¿Y qué les está diciendo? Que la ley gobierna sobre el ser humano mientras está vivo. Está haciendo una aclaración aquí Pablo para aquellos legalistas, para aquellos que están ahí pegados en cumplir la ley. Entonces eso ya es claro, ¿cierto? Que la ley gobierna sobre el ser humano mientras está vivo. Eso es una realidad, pues, que no vamos a profundizar en este estudio porque ya lo vimos en el segmento anterior. Entonces, si de pronto usted es la primera vez que nos está visitando, pues le invito a que vaya atrás y estudie y escuche los otros segmentos que son muy interesantes. Esta es la parte número 14. Muy bien, entonces Pablo, para darse a entender acerca de la ley, pues él hace una comparación de lo que representa el matrimonio en cuanto a la ley. Si vamos a contextualizar de manera histórica, pues en esa época el matrimonio tenía un valor muy grande, no como hoy, que hoy lamentablemente el matrimonio es como desechable, ¿sí? Y de hecho muchos no se casan, sino que se van y viven en unión libre. Entonces Pablo en esa época está haciendo una comparación con lo que realmente es el matrimonio. Ahora, a pesar de que el matrimonio hoy día ha perdido su valor en la sociedad, el matrimonio sigue siendo de un valor muy grande delante de Dios. Mucho ojo con esto. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Pablo está haciendo una analogía de la ley con lo que es el matrimonio. ¿Y qué está diciendo? Que el matrimonio existe, o en el matrimonio más bien existe por la ley, una sujeción mutua entre el marido y la mujer. Sabemos que los dos se han unido, pero hay una sujeción entre el uno y el otro, lo que los obliga a estar unidos y ser fieles el uno al otro. Esa ley pierde su poder cuando uno de los dos muere, dejando al otro libre de esa ley. Eso es lo que está diciendo Pablo, que ese matrimonio, el matrimonio que Dios creó, que Dios instituyó, es un matrimonio o es una unión inquebrantable. Solamente la muerte de uno de los dos puede dar por terminado el matrimonio, y la persona que queda viuda pues queda libre ya de ese matrimonio, ya no está sujeta a esa persona. Entonces, en otras palabras un poquito más sencillas, es decir que solo la muerte de uno de los dos provoca la libertad del otro en cuanto a la ley del matrimonio. No existe otro medio por el cual el matrimonio deje de ser. Esa es la analogía que está haciendo aquí Pablo con respecto a la ley. Eso pues no lo vamos a profundizar porque ya lo vimos en el segmento anterior.
Vamos a leer la segunda parte, Romanos 7 del 4 al 6. Dice lo siguiente: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetas. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen de la letra. En este caso somos nosotros quienes morimos a la ley para poder ser libres de ella con el fin de pertenecer verdaderamente a Cristo. Recuerde que en el matrimonio pues debe morir uno para que el otro quede libre. Aquí ya con la ley somos nosotros quienes debemos morir a esa ley para poder ser libres. Segunda de Corintios 5, 14, 15. Voy a leérselo porque nos ayuda a complementar lo que estamos viendo aquí. Vuelvo y se lo repito para los que están escribiendo. Segunda de Corintios 5, 14 al 15. Dice lo siguiente: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos son muertos, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, quien está sujeto a la ley, pues debe cumplirla a cabalidad para ser justificado, ¿cierto? Eso yo creo que ya lo tenemos claro. Sin embargo, es algo que el ser humano no puede cumplir debido a su naturaleza pecaminosa, ¿cierto? Sabemos que somos pecadores y que eso nos impide a nosotros el cumplir la ley a cabalidad. La ley en este caso solamente sirve ¿para qué? Para revelar nuestra condición ante Dios, que estamos separados de Cristo, que somos unos pecadores y que nos merecemos el infierno. Para eso sirve la ley. Recuerden lo que habíamos dicho y lo que dice también Romanos, que la ley fue hecha para que toda boca se cierre y todo el ser humano quede bajo el juicio de Dios, ¿sí? Lo que hace que pongamos nuestra mirada en Jesucristo. Claro, porque cuando yo no puedo cumplir la ley, cuando yo me doy cuenta que por mis propios esfuerzos yo no puedo acceder a la gracia, no puedo acceder al perdón, no puedo acceder a la misericordia, ni a la vida eterna, ni mucho menos a las bendiciones de Dios, pues nos vemos en una situación tristemente desoladora en la que no existe ningún medio humano para poder acceder a Dios. Entonces, ¿eso qué hace? Nos lleva a Cristo, nos lleva a poner la mirada en Él, porque Él sí cumplió la ley y Él sí hizo todo lo que el Padre le había ordenado en la ley. Eso lo habíamos estudiado cuando hablamos acerca de Adán. En otras palabras, un cristiano que no ha muerto al pecado, pues no es un cristiano. Entonces aquí yo podría hacerle la pregunta a mi querido oyente: ¿usted se considera un cristiano verdadero? Si es así, es porque usted ya ha muerto al pecado. Pero si usted no ha muerto al pecado, recuerden, si usted sigue de manera sistemática en el mismo pecado, si usted sigue pecando de manera sistemática, si lo hace a conciencia, entonces usted no ha muerto al pecado, usted no es un cristiano verdadero. Entonces, me parece que Pablo aquí está haciendo tanto énfasis en esto porque es importantísimo, porque a veces vamos a estar
mucho tiempo dentro de una congregación o hay congregaciones que están llenas de personas que creen que son salvas y no lo son. Simplemente porque no han muerto al pecado, no han escuchado el verdadero evangelio, y eso es muy delicado. Y aquí yo me quiero detener porque esta condición, pues como les estaba diciendo, la están viviendo muchos que dicen ser cristianos. Y esto es debido a la predicación de un falso evangelio. El hecho de que haya una persona que abra la Biblia y esté predicando no significa que esté predicando la verdad. Posiblemente está torciendo las escrituras, y eso es muy delicado. Muchas congregaciones, debido a la falta de predicación del verdadero evangelio, muchas congregaciones se ven en la necesidad de hacer lo siguiente. Y de pronto aquí voy a tocar susceptibilidades, o voy a herir susceptibilidades, porque quizás en su congregación se hace lo siguiente: se hacen retiros o encuentros. Aquí en Colombia, no sé cómo será también en otras partes, pero hay eventos que se denominan encuentros, y es tener un encuentro con el Señor. Entonces uno se va de retiro para el campo y allá se hace un evento durante un fin de semana en donde usted se encuentra cara a cara con el Señor y usted llega transformado, renovado. Yo fui a un encuentro, pero ¿qué es lo que pasa con esos encuentros? Son vacíos, es decir, el ser humano, la iglesia que no predica el verdadero evangelio, se ve en la necesidad de hacer este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque ve que la gente sigue atada en su pecado. Ven que la gente sigue en su mismo comportamiento. No hay un nacimiento nuevo. Entonces empiezan a hacer este tipo de encuentros. Yo llegué transformado, pero ¿qué pasó? Con el tiempo volví a lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que no había muerto a la ley, no había muerto a mi pecado. Hacen talleres de sanidad interior. Yo sí que he ido o fui en el pasado a talleres de sanidad interior. Gente que viene con una carga, gente que viene con un problema espiritual, gente que lleva esa carga pesada de ese pecado ahí, no se han podido deshacer de él. Hacen liberaciones dentro de la iglesia. Personas que dicen ser cristianas y tienen que hacerle una liberación porque está endemoniada. Y todo esto que está aquí, que les estoy diciendo, mis hermanos, es el reflejo de una falsa predicación del evangelio. Y le voy a decir lo siguiente: si yo nací de nuevo, si he muerto al pecado, ¿por qué necesito otro encuentro con Dios si yo me encuentro con Él todos los días? Yo ya morí al pecado, soy una nueva criatura, he nacido de nuevo. ¿Para qué necesito un taller de sanidad interior si ya el Espíritu Santo ha entrado en mí y me ha llenado de su presencia? Soy una nueva criatura. El momento en el que uno nace, hay una sanidad completa y absoluta. El nacimiento de una nueva criatura no se da por pasos. El día que usted nació, nació del todo. Usted no nace primero la cabeza, a los días nace una mano, a los días nace un pie. No, usted nació completo. Una nueva criatura, un bebé. Así somos cuando nacemos en Cristo, unas nuevas criaturas. Un cristiano que hay que hacer una liberación no es un cristiano. Es una persona que tiene un problema espiritual, no ha nacido de nuevo. No se le ha predicado el verdadero evangelio. No le estoy echando la culpa a usted, hermano, hermana, que me está escuchando. Es en la congregación donde no predican el verdadero evangelio, y por eso los pastores se ven en la triste necesidad de hacer una cantidad de piruetas para intentar liberar a la gente porque no ven un cambio en ella. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. No hay nuevos hombres, no hay nuevas mujeres. Siguen siendo los mismos, son religiosos más, y yo fui de esos. Tengo que ser sincero, yo también pasé por todo esto.
hasta el día en que nací de nuevo y me di cuenta que habían pasado unos años y yo no me había convertido a Cristo como era, no había nacido de nuevo. Y como le dijo Jesús a Nicodemo, para ver el reino de los cielos o para entrar al reino de los cielos tienes que nacer de nuevo. Bien, les voy a leer aquí 2 de Corintios 5:17 para complementar esto que les estoy diciendo. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Eso sucede con un verdadero cristiano, con una persona que ha muerto al pecado, que ha muerto a la ley, que ya no está en sus delitos y pecados, que ya no peca de manera sistemática, porque ya es una nueva criatura. Y a una nueva criatura no hay que hacerle ni retiros, ni encuentros, ni talleres de sanidad interior, ni liberaciones. A una persona que ya ha nacido de nuevo hay que empezar a predicarle el evangelio, que crezca en el conocimiento del Señor, porque ya ha sido liberada. No es posible, es una herejía pensar que un cristiano necesita liberación. Entonces usted me está diciendo que el Espíritu Santo está morando en su cuerpo junto con demonios. Eso es imposible, es imposible. Entonces, como cristianos, ya estamos libres de la ley del pecado. Ahora entonces somos servidores de Dios. Como dice ahí en Romanos, bajo el régimen nuevo del Espíritu. Y ese régimen nuevo del Espíritu, que es con E mayúscula refiriéndose al Espíritu de Dios, ese nuevo régimen se comprende de la gracia. Gracia, recuerden hermanos, gracia es un regalo inmerecido de parte de Dios. No nos merecemos ni el perdón, ni el amor, ni la misericordia, ni las bendiciones, ni la vida eterna de parte de Dios. Pero acá hay un nuevo régimen al cual el cristiano ya está sometido, y es ese régimen de la gracia, permitiendo que sea la obra de Cristo y no la nuestra. Eso es algo que nos cuesta entender, que ya no somos nosotros los que tenemos que obrar para que Dios esté contento, para arrebatarle o arrancarle una sonrisa a Dios en el cielo. No, Dios no nos va a aplaudir por lo que hacemos. Dios no me va a aplaudir a mí por lo que estoy haciendo aquí. Dios no me va a aplaudir porque yo voy y le ayudo a alguien o predico el evangelio. Dios no se va a poner contento por eso, no. Porque yo no puedo hacer nada. Nuestra justicia, hermanos, es como trapos de inmundicia delante de Dios. La obra es de Cristo. Nosotros obedecemos por agradecimiento, porque nos salvó. Obedecemos porque queremos ser como Cristo, pero no lo hacemos para ganar puntos con Dios, ni que Él hoy amaneció contento con nosotros, o que si pecamos hoy y fallamos entonces hemos caído de la gracia o ya los cielos se cerraron. No, la obra es de Cristo, no podemos hacer nada. Nuestras obras son el fruto de la salvación y las obras no son para ser salvos. Ya lo habíamos también mencionado en un estudio anterior. Romanos 8:1 dice lo siguiente, para complementar ahí con lo que estamos diciendo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí está mostrando una característica del que ha nacido de nuevo. Ya no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ese Espíritu está con E mayúscula, que quiere decir el Espíritu Santo. Ya no andamos en nuestros delitos y pecados. Ya no andamos pecando de manera sistemática. Ojo, hay una diferencia muy grande entre pecar de manera sistemática y de pecar porque es nuestra naturaleza. En cualquier momento decimos una mentira. En cualquier momento
ofendemos a nuestro prójimo o hacemos algo indebido, pero lo hacemos porque somos malos por naturaleza, pero no lo hacemos de manera sistemática, es decir, no nos sentamos a pensar cómo vamos a hacer para obrar maldad, ya no lo hacemos, ya estamos viviendo conforme al Espíritu, ya nuestros pensamientos están en derredor de la persona de Jesús, en meditar en su palabra, en hablar con Él, en orar, en participar, en servirle. Ya está nuestra mente ocupada en otro tipo de cosas y no en el pecado. Entonces, el régimen del Espíritu, ¿qué nos trae? Gracia, ¿cierto? Y esa gracia nos permite ser conscientes de que la obra es de Cristo y no es nuestra, y que nuestras obras son el fruto de la salvación. Ahora, el régimen de la letra, porque también dice que ya no estamos bajo el régimen de la letra. ¿Qué trae el régimen de la letra? El régimen de la letra trae maldición, porque todo aquel que está bajo la ley está bajo maldición. Ahí no hay bendición. ¿Trae qué? ¿Por qué maldición? Porque trae juicio sobre nosotros y trae condenación. Ese es el régimen de la letra. Si tú estás pensando que cumpliendo la ley vas a agradar a Dios, déjame decirte que no puedes, porque estás entonces bajo el régimen de la letra, que te trae, lo repito, maldición, juicio y condenación. ¿Qué prefiero yo? La gracia. Prefiero estar en el régimen del Espíritu. Segunda de Corintios 3:6, para complementar, dice ahí, el cual, refiriéndose a Jesús, también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, o sea, de la ley. Ya no pactamos por la ley, sino del Espíritu, porque la letra mata. La letra mata. La ley solamente nos trae condenación, pero el Espíritu da vida. Entonces, mis hermanos, hay que vivir conforme al Espíritu y no conforme a la letra. En conclusión, mis oyentes, una vez muertos a la ley, quedamos libres para pertenecer a Cristo. Así como se hacía la analogía, ¿sí?, de la esposa que queda libre, o el esposo cuando muere uno de los dos, queda libre para poderse unir con otra persona en matrimonio. Ahora, cuando morimos nosotros a la ley, quedamos libres para pertenecer ¿a quién? A Cristo. Es de la única manera que podemos pertenecer a Cristo. Si tú en tus oraciones le estás diciendo al Señor que quieres pertenecer a Él, que quieres ser su discípulo y su hijo, pues debes morir al pecado. Quedamos entonces libres para pertenecer a Cristo. Ahora, como nuevas criaturas, nuestro deseo es servir a Dios en agradecimiento por la obra redentora de Jesús. Nos sujetamos de manera voluntaria al nuevo régimen del Espíritu, siguiendo los pasos de nuestro Salvador. Amén, amén y amén. Este estudio, esta carta a los romanos, nos muestra cuál es nuestra condición delante de Dios y qué es lo que debemos hacer para poder acceder a la gracia, a la vida eterna. Morir a la ley, hermanos. Morir a la ley. Si estás sujeto todavía a la ley, a mirar que estés cumpliendo, estás bajo maldición, mi querido oyente. Muy bien. Hasta aquí este estudio número 14 de la carta de Pablo a los Romanos. Espero que haya sido de bendición para ustedes. Créame, a mí me ha servido mucho, me ha ayudado a crecer y a darme cuenta de que la obra es de Cristo, de que debemos depender completa y absolutamente de Él. Terminemos con una corta oración de agradecimiento. Padre, gracias por esta palabra. Gracias por mostrarnos que no podemos hacer absolutamente nada para que estés contento, para agradarte, para que nos des salvación, para ganar puntos contigo, Señor. Tú estás contento y te agradas con nosotros
por nuestra fe en Jesucristo. Tú nos bendices por nuestra fe puesta en Jesucristo, por tu gracia. Te damos, Señor, gracias porque eres un Dios de misericordia, que a pesar de nuestra maldad, Señor, has decidido derramar de tu gracia a través de la obra sacrificial de Cristo en la cruz, Señor. Yo te pido una bendición especial, Señor, para quienes están escuchando este estudio, Señor. Bendícelo, Señor. Que esta palabra, Señor, penetre en sus corazones como lo hizo en el mío. Que penetre como espada de dos filos y les ayude, Señor, a entender, a comprender, Señor, cuál es tu mensaje. Si hemos estado en el evangelio falso, ayúdanos y muéstranos tu verdad. No permitas que nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, Señor. Queremos ser salvos y algún día poder estar en la eternidad contigo, Padre. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Bueno, mis oyentes, nos estamos escuchando en el próximo segmento. Un abrazo. Bendiciones.